Antes de nada, para los que no me conocéis hoy, porque he visto bastantes caras nuevas por ahí, lo que ha preguntado antes Jesús, yo me llamo Rodrigo, trabajo ahora mismo en Indanet, soy matemático e informático, casi toda mi vida he trabajado como programador y también soy miembro de Charlosfera y músico, y desde hace 3 meses renovando el pequeño que hay por ahí atrás. Lo primero de todo es definiros qué es Symfony, ¿vale? Y Symfony es un framework full stack de desarrollo para PHP, pero también es un conjunto de componentes. De hecho, la definición de Symfony es al revés. Es un conjunto de componentes muy bien hechos, desacoplados, cohesivos, todas estas cosas, que además, juntos, usándolos todos juntos, forman un framework de desarrollo web, ¿vale? Pero se pueden usar completamente independientes. De hecho, esta es la lista de los componentes que tiene la última versión del framework, de los que he destacado en negrita, algunos de los más descargados en packages, concretamente, ¿vale? ¿Quién lo está usando? Pues compañías bastante conocidas como Trivago, Spotify para su página web, BlaBlaCar, un servicio de vídeos. Os habéis reído por YouPorn, ¿no? Bueno, pues como veis, páginas con cierta densidad de tráfico también utilizan Symfony, o la Agencia Espacial Europea para un software de repositorio que ha hecho, ¿vale? Y para poner capturas de pantalla, como está YouPorn, no lo he puesto. Y la parte de componentes, que pueden ser usados individualmente, pues son utilizados también por otros componentes, por otros proyectos en PHP también bastante conocidos. Drupal, los que veis ahí, y muchísimos más que hay en uso ahora mismo. ¿Por qué se utiliza tanto? Pues primero porque yo creo que está muy bien construido y está basado en principios de ingeniería contrastados. Porque tiene una cantidad ingente de complementos que se adaptan a lo que tú necesitas hacer para tu aplicación. Porque tiene una comunidad muy potente y muy participativa. La verdad es que yo me imagino que creo que todos los frameworks venden esto, que hay una comunidad muy potente detrás y las cosas, pero en este caso yo me he sorprendido de verdad lo que compone esta comunidad. Y porque también está respaldado por una empresa desde hace más de 8 años, el framework, la empresa tiene creo que 15, y tiene una documentación de calidad, tiene un montón de características técnicas que lo hacen bastante interesante, que veremos algunas ahora. Pero ¿por qué yo creo que también se utiliza Symfony? Primero porque tiene unos timings de desarrollo bastante definidos, y porque tiene versiones de LTS, de soporte durante mucho tiempo, que es algo que las empresas es muy importante. Estamos hablando de 36 meses o 48 meses, ¿sabes? Te estás asegurando que no te van a dejar colgados en tu tecnología. Que hace mucho hincapié en la seguridad, que tiene un catálogo oficial y extraoficial de buenas prácticas, pero no solo que tiene un catálogo de buenas prácticas, sino que está orientado a que el código que genera por detrás y el que no te obliga, discutía con Husky en el CodeMotion si te obligaba a generar código de calidad o no, pero te lo incentiva, ¿vale? De hecho, tiene una iniciativa que se llama el Symfony Developer Experience, que está orientado a limar aquellas asperezas que pueda tener el framework a la hora de adoptar nuevos desarrolladores, problemas que se encuentran comúnmente muchos desarrolladores. Es un framework muy preocupado por la gente que trabaja desarrollando software. ¿Qué otra cosa es lo malo? Pues que tiene una curva de aprendizaje un poquito elevada, ¿vale? No voy a ponerme a programar nada, voy a hacer un repaso rápido de lo que sería un pequeño proyecto, ¿vale? Lo primero sería, tiene un instalador, sería descargártelo el instalador y llamar desde línea de comandos a crear nuevo proyecto, que yo lo he llamado comanda, ¿vale? Pongamos que el dueño del bar quiere tomar nota electrónicamente de los pedidos que le hagan por las mesas, ¿vale? Lo descargas y te descarga todo lo necesario, se descomprime, tal, y incluye la primera de las cosas que creo que son interesantes, un servidor que puedes utilizar para el desarrollo, ¿vale? Un servidor web que aporta algunas cosas que podemos ver. Puedes trabajar con el servidor que tengas instalado en local o puedes trabajar con ese. Y si lo vas a usar varias veces, pues el instalador lo puedes incorporar en tus herramientas del equipo y ya está. ¿Vale? Y si arrancas el servidor y cargas la primera página, pues esto es lo que te aparece. ¿Vale? Tienes también otra página para comprobar que todas las dependencias las tienes instaladas, las que son de PHP, las que son del sistema operativo, las que son de bibliotecas, etcétera.
y si todo va bien, pues puedes empezar a desarrollar, ¿vale? Y el instalador está bien porque puedes elegir qué versión instalas, incluso puedes bajarte instalar una demo con un montón de código generado para que veas cómo se hacen las cosas en Symfony. Vale, y como habéis visto en las transparencias, una de las herramientas que se utiliza mucho es la consola, ¿vale? Symfony tiene una serie de asistentes, una serie de ayudas, de helpers, que se ejecutan desde la consola, que automatizan, parametrizadas, un montón de tareas que se realizan en todos los desarrollos, ¿vale? Y además la consola permite de una manera muy sencilla que tú te crees tus propios comandos, por así decirlo, para realizar nuevas tareas una y otra vez y las tienes que hacer, ¿vale? Cualquier proyecto que vayamos a utilizar va a necesitar guardar los datos de alguna manera, ¿vale? Lo más habitual es una base de datos, y Symfony integra un ORM que se llama Doctrine, que es bastante potente y que al final no sé si delimita, se retroalimenta y se retroalimentan entre ellos de otros muy conocidos como son Hibernate o Baptiste, ¿vale? Y entre los helpers que tiene la consola, pues tiene algunos para generar una entidad. Pongamos que lo primero que tenemos que hacer en nuestro proyecto comanda es generar la entidad de la comanda, ¿vale? Pues ejecutas el asistente y te va pidiendo una serie de cosas, el nombre que le quieres dar a la entidad, cómo quieres configurar los campos que tiene, y luego te va pidiendo que le digas los datos, los campos que va a tener esa entidad. Te pregunta el tipo, algún dato más de cada tipo, etcétera, etcétera, y cuando acabas te genera el código de la entidad, una base y una clase para la interacción, para las operaciones de recuperación, de actualización, de borrado, etcétera, de esa entidad. Y eso sería lo que haría este helper, ¿vale? He creado una de ejemplo y bueno, te genera esos ficheros que el comanda PHP, comanda repository de PHP. Y lo siguiente es, pues lo típico, una interfaz web para tener un listado, consultar una comanda, actualizar, borrar, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo mismo, Doctrine te ofrece un helper que si lo ejecutas te pide una serie de parámetros, te crea tanto las plantillas que veis ahí arriba, que te crea utilizando el motor de plantillas de Symfony. Symfony tiene un motor de plantillas que es Twist, que es bastante potente, te genera el controlador y te genera un tipo para los formularios asociados a la entidad, ¿vale? No lo he dicho, pero Symfony es un framework basado en el patrón modelo vista controlador. Entonces, pues eso, habéis visto el modelo, es lo que hemos creado antes, la comanda.php, la vista es lo que está basado en Twist, que son las diferentes plantillas que hay ahí, y el controlador es el comanda control que hay aquí. Y además, Symfony también integra pruebas y te genera una clase, por ejemplo, para probar el controlador de Symfony, una clase de test, trabajando con PHP. Estas serían las órdenes de generar el CRUD, que es una serie de preguntas y te genera estos archivos, ¿vale? Otra cosa interesante del framework es que si veis el árbol de directorios, comanda y todas sus subcarpetas son las que crea para las diferentes tareas el framework. Y realmente todo el código está escondido, excepto esta carpeta web está escondido para el servidor Apache o para el servidor web que vosotros queráis. Que es otra medida, digamos, de seguridad. Al final tu código sensible no está expuesto en el servidor web, sino que está solamente ahí, que básicamente esto tiene un controlador principal, que es el app de PHP o el app de PHP, los CSS, los JavaScript, las imágenes, lo que debe ir, lo que es público, digamos, puramente público de tu proyecto, ¿vale? Y una vez que tenemos esto, pues, vale, lo lanzamos y vamos a abrir el navegador y vamos a verlo, ¿vale? Lo primero que nos encontramos cuando vamos a la ruta es una bonita sección, ¿vale? Bueno, pues aquí vemos también que cuando te equivocas y la cagas, Symfony te ayuda, ¿vale? No se queda en la pantalla en blanco, no da un error 500, sino que te da bastante información. Y ahora aquí me está diciendo pues que la tabla de la base de datos comanda no existe, ¿vale? Yo he creado el código, pero no he creado el reflejo correspondiente en base de datos. Vale, pues esto se puede hacer automáticamente con Doctrine. Puedes crear las diferentes entidades que tú has definido en código PHP, puedes volcar su reflejo en base de datos en el esquema, ¿vale? O
o puedes crear la base de datos entera, puedes eliminarla, puedes actualizarlo, etcétera, etcétera. Y de hecho Doctrine, aquí están unas serie de ellas, de hecho Doctrine tiene más, ¿vale? Porque por ejemplo permite, lo tengo ahí la tercera, sincronizar los esquemas, pero en las dos direcciones, no solo desde el código hacia la base de datos, sino desde la base de datos hacia el código. Es decir, yo puedo tener una base de datos ya generada de mi negocio, bastante grande, y con dos comandos de consola, tener las clases y los repositorios que reflejan en PHP esa base de datos entera y que me permiten leer, ¿vale? Bueno, hice una prueba con una base de datos WordPress que tenía y me generó todos estos ficheros XML de definición de mapeado de la base de datos, y luego con el segundo comando me generó todas las clases para la gestión de esas entidades y de las relaciones, ¿vale? Y además, volviendo para atrás, bueno, Symfony gestiona por supuesto las relaciones, gestiona aspectos como el lazy loading, etcétera, etcétera, gestiona migraciones. Una de las cosas que suele pasar cuando estamos desarrollando varias personas es que cada cual en local tiene una versión de base de datos asociada al código que en ese momento tenía el local. Cuando vas al Git, haces un pull y te bajas todo el código de tus compañeros, tu base de datos ya no corresponde, ¿vale? Pero tampoco quieres tirar toda la base de datos y volverla a crear. Tienes migraciones que son modificaciones incrementales de la base de datos para que se adapte a... Evidentemente no es el único que Doctrine que tiene esto, hay un montón de ellos, pero hay muchos que no lo tienen, y cuando no lo tienen te acuerdas de los que sí lo tienen, ¿vale? Y luego Doctrine también soporta otro tipo de modelos de base de persistencia no relacionadas, como el que por ejemplo está soportado dinámicamente y demás. ¿Vale? Bueno, pues una vez que hemos volcado la base de datos, lanzamos el navegador y bueno, nos encontramos la lista de comandas, una tabla vacía, evidentemente, de datos. Aquí diríamos aquí New Entry, pues nos aparecería un formulario, nos aparecería la posibilidad de crear. Si os dais cuenta, los elementos del formulario se corresponden a los tipos de datos, lo que es un entero que aparece el contador de enteros, lo que es un booleano que aparece un checkbox, etcétera, etcétera. Y cuando lo creas, pues te muestra y ya te aparece aquí la primera columna. Para los que seáis desarrolladores y más centrados en front, esto no es lo más bonito del mundo, pero yo no lo soy, no me voy a ganar el estilo porque me queda fatal. Eso seguro que me perdona. O no, de hecho se ha ido de la sala para no verlo. ¿Vale? Entonces, bueno, como hay unos cuantos programadores por aquí, me imagino que lo que os interesa es ver qué hay por detrás. De hecho, voy a hacer una pequeña parada y vamos a intentar enseñar un poquito de ¿Ahí se ve? ¿O es demasiado pequeño? Los que estáis atrás. Seguramente no. Bueno, si quito la parte de el equivalente a los includes y el namespaces y demás, me cago, ¿vale? Tengo una clase controlador que básicamente es muy fácil, define las diferentes acciones por una serie de convenciones. Las acciones que tienen reflejo en rutas suelen ser métodos que acaban en lo que sea action, y las diferentes rutas suelen ser el prefijo, en este caso el index action, que es la clase índice, la que me va a dar el listado, o sea, el método índice, la que me va a dar el listado de las comandas. Por anotaciones, que es como le he dicho que voy a configurar las rutas, puedo ver que es en la raíz, que se llama internamente comanda index de esa ruta, y que solo me acepta el método HTTP get. Yo no puedo hacer un post a esa ruta porque me va a dar un error, no puedo hacer un delete, no puedo hacer otras cosas. Y el código interno pues es bastante limpio y bastante legible. Como se puede ver, accedo a un manager genérico, recupero find call comandas, las almaceno en nombre de comanda y se la paso a el template como variable. De manera que el template solo conocería esos datos, no conocería nada más, ¿vale? El sistema de enrutado lo puedo hacer por anotaciones o lo puedo hacer por YAML, ¿vale? Y el enrutado por YAML es bastante... Bueno, por anotaciones también, al final es lo mismo, se puede hacer lo mismo. Es bastante completo. Puedo hacer rutas internacionalizadas con diferentes parámetros, imponer restricciones a los parámetros, poner valores por defecto en el caso de que yo no pase ciertos parámetros, etcétera, etcétera, ¿vale? La verdad es que es bastante completo. Esto pertenece a otro proyecto, pero es que el que acabamos de crear
tiene un routing que es un caballo rey, me vais a ver mucho, ¿vale? La clase comanda tiene... El código PHP es sencillamente lo que son las propiedades y getters y setters, ahora mismo no tiene más, ¿vale? Lo que sí tiene es esas anotaciones que en Symfony puedes definirlo desde un XML, desde un YAML o desde anotaciones, depende de lo que te interese más. Si es muy masoca puedes hacerlo todo en XML. Y que básicamente define, por ejemplo, cómo se llama la columna en la base de datos que corresponde a ese campo, de qué tipo es, qué longitud, puedes meter otros parámetros de si es anulable o no es anulable y puedes incorporar información de validación, por ejemplo, que tiene que tener un mínimo de longitud de 5 y un máximo de 1000, que he puesto aquí, y unos mensajes que ahora por facilidad lo he puesto aquí directamente en el código, pero que pueden ir a un mecanismo de traducción para que te muestre los mensajes asociados a cada idioma, etc. Te lo he puesto aquí directamente para que se vea, simplemente, ¿vale? Al final esto es, por ejemplo, esta manera de trabajar es muy cómoda porque tienes la entidad toda junta y su definición en base de datos. Si lo que te interesa es separar un poquito más lo que es tu modelo de negocio de lo que es la persistencia en sí, puedes utilizar los otros mecanismos de configuración, como por ejemplo el YAML, y tener toda la definición de base de datos en YAMLs aparte y tener en tu PHP solamente la lógica de negocio codificada en PHP. ¿Vale? Vale. También te genera automáticamente, pero eso es lo que tendrás que hacer tú, formularios asociados a los tipos, que si os dais cuenta el formulario es tan sencillo como añadir los campos que quieres en el formulario. Internamente, automáticamente él sabe, por el resto de las definiciones, de qué tipo es cada campo, de cuáles son las restricciones que tienes que seguir, etcétera, etcétera, ¿vale? Si quieres las puedes sobreescribir, pero en principio no te hace falta más que poco menos que definir eso, ¿vale? Y en la clase repositorio que os dije que generaba, es la que se encarga de leer y actualizar en base de datos realmente, ¿vale? Por defecto puedes heredar una de Doctrine y está vacía y no tienes ningún código necesario, tienes todo lo necesario para recuperar el find all o find by ID o encontrar una por un campo, te crea automáticamente métodos para, por ejemplo, si os fijáis, en Comanda tenía un campo que se llamaba precio, podrías recuperar find by precio y pasarle como parámetro 7 y te daría en todas las comandas que tuvieras que valieran 7 euros o de la mesa 3 o lo que sea, ¿vale? Pero si tienes queries más no son queries, evidentemente, si tienes recuperaciones de datos más complejas, puedes definirlas en esta clase y quedan aquí bastante colocadas y bastante ordenadas. Os voy a enseñar sencillamente cómo sería una plantilla. Si os dais cuenta, abstrae voluntariamente de todo lo que es código PHP. Aquí no hay PHP, aquí solamente están los datos que tú decides pasarle desde el controlador y etiquetado HTML con algunas estructuras de control. Esta no tiene ningún if, podemos abrir otra que sí tenga algún if o al menos algún for each. Vale. For comanda in comandas, tal, vas viendo los campos, pues puedes reproducirlos, etc. Te separa bastante lo que es la lógica de la vista de lo que es el código, ¿vale? Y luego, bueno, pues un poco que te genera, en el que yo he metido aquí los datos particulares. Al final, este te lo genera automáticamente, al final es un test, un poco menos un smoke test, que te lo genera, pero bueno, luego puedes hacer alguna pequeña prueba. Evidentemente ya habría que hacer otras clases de test y otros métodos de test para probar con más detalle, ¿vale? Te proporciona también objetos para simular un cliente web, ¿vale? Para hacer peticiones, para parsear después. Tenéis aquí un crawler para buscar, para seleccionar, por ejemplo, el link con la etiqueta esta que hay aquí, hacer un submit de un formulario, por ejemplo, ¿vale? Client, submit form, etcétera, etcétera. De una manera muy rápida, programar lo que serían las interacciones de
Lo que si no te toca hacer manualmente es ir probando el formulario. Y un poco lo que yo os quería enseñar es, bueno, que el código que te genera automáticamente es este, y entonces tiene una cierta calidad, pero es que es la manera que tú vas a generar el código cuando tú programes en Symfony. Si veis, está todo bastante colocadito, bastante bien estructurado todo y sobre todo es fácilmente legible y fácilmente entendible, ¿vale? Vale, no me va a dar tiempo, o sea, no quiero meterme más porque tampoco vamos a llegar, pero sí quería hacer incidencia en una herramienta que es bastante potente, ¿vale? Que yo he echado de menos, yo llevo muchos años programando en PHP. ¿Cuántos de aquí programáis en PHP? Bueno, hay unos cuantos. ¿Qué tal la depuración? ¿Qué depuración? Básicamente suele ser un printf, ¿no? Un echo y un... ¿no? Bueno, tienes el xdebug, tienes alguna historia. Bueno, eso de que ya nadie hace eso, Jesús poco más. Vale, bueno, pues tienes una herramienta bastante potente, similar en ciertos sentidos al debug, que es lo que habéis visto. Voy a poner las capturas de pantalla, no sé dónde la tengo aquí. Voy a reducir esto para que se vea. Es lo que habéis visto, no se ve muy bien, aquí en la parte inferior, ¿vale? Cuando lanzáis vuestra aplicación web, tenéis aquí en la barra, una barra de depuración que tiene un montón de información sobre lo que estáis ejecutando. Por ejemplo, en este caso, tenéis una información sobre el formulario, los formularios que están activos, qué valores pueden tener, tenéis acceso directo al log, a los eventos, tiene un componente Event Dispatcher Symfony que es bastante potente para la gestión de los eventos y con un dispatcher y con listeners, la verdad es que se pueden hacer cosas muy interesantes. Algo como registrar, por ejemplo, la fecha de creación y de actualización de una entidad, ¿vale? Se puede hacer con un listener creando un campo created at en tu entidad, un miembro created at y un listener de 5 líneas y te permitiría, por ejemplo, guardar la fecha de creación cada vez que se ponga algo en la base de datos, ¿vale? Puedes ver la ruta que se ha seguido, las rutas que están definidas en el sistema, un montón de cosas. Los accesos a base de datos, te pone aquí qué query hay, cuántas hay, es importante, ¿vale? Está abajo, está puesto en el resumen cuántas hay, te dice, bueno, te la explica, te permite ejecutar, copiarla con los parámetros ya copiados para que la copies y la ejecutes tú a ver qué pasa. Si hubiera envío de emails, te pondría a quién se envían y etcétera, o te simularía el envío de emails, ¿vale? Otra cosa que no os he dicho es que Symfony tiene 3 entornos de ejecución. Tiene un entorno de producción, un entorno de desarrollo y un entorno de pruebas, en el que tú puedes modificar una serie de atributos que te permiten hacer cosas en función del entorno en el que estés. Por ejemplo, en el entorno de producción la caché es mucho más agresiva para que todo vaya mucho más rápido. En el entorno de desarrollo prácticamente no hay caché. En el entorno de desarrollo, por ejemplo, los emails no te los envía, simplemente te hace una traza de si hubiera enviado tal email a tal dirección con tal contenido, ¿vale? No los llega a enviar, tienes que andar probando lo de voy a enviar siempre los emails a mí, por si acaso, no puedo enviar un mail a todos los usuarios. Hostia, le voy a probar y acabo de enviar un mail de prueba a todos mis usuarios, ¿vale? A mí me ha pasado, sabes que dirás que eso ya no se hace nunca, que no pasa, pero a mí me ha pasado, ¿vale? La alarma para no pasar el tiempo. Y bueno, pues tiene un dump de los de modo de catata bastante más inteligente que permite hacer dumps, que los coloca aquí, no te interfiere con el código habitual de la petición. Se puede hacer la consulta del dump desde aquí abajo, si la veis, y es bueno, bastante rápida. Tiene también un medidor de performance, ¿vale? Donde te dice qué se ejecuta en cada momento y cuánto ocupa, tanto en memoria
como en tiempo. ¿Vale? En las plantillas puedes revisar el tiempo de renderizado de las plantillas, cuántos bloques hay, qué plantillas se renderizan y cuántas veces, un análisis de dónde está tu... Symfony también tiene mucha preocupación por el rendimiento, y al final te da un montón de herramientas para acotar dónde se está haciendo cada cosa y para ayudar. Y bueno, muchas cosas más, eventos os he comentado muy por encima. Tienen un control de los permisos y de los accesos, Access Control List también tiene, te permite crear servicios y microservicios muy sencillamente, tiene un sistema de caché propio y trabaja muy bien con sistemas de caché externos, y tiene mucho cuidado también en que el framework vaya rápido. ¿Vale? Solamente tengo que deciros lo de siempre, en la mayoría de las presentaciones, ¿vale? Que la empresa para la que le trabajo, si alguien tiene intención de trabajar más en Symfony, ahora mismo buscamos gente y es nuestra herramienta principal de desarrollo, así que si os ha picado la curiosidad y os apetece, pues dame un toque. Y nada más. Eso es todo. ¿Alguien? Yo sí. Los he tumbado a todos. Yo he trabajado con Symfony 2 y los formularios eran un asco. ¿Ha mejorado eso? Se ha mejorado, pero si tengo que ser sincero, mejora a poquitos pasos. O sea, no. Es que los formularios son un asco en general. Ya bueno, pero hay herramientas que las hacen más ligeras y otras que las hacen más pesadas. Si te digo la verdad, yo para los formularios, principalmente, yo trabajo con dos tipos de formularios. Los formularios que son visibles desde el front, ¿vale? Y los formularios que son para la parte de back office, ¿vale? Para la parte de administración. Los formularios desde el front pues son una lata, pero son bastante correctos en el sentido de que, ¿cuál era el problema de los formularios en tu caso? Todos. ¿Vale? Validaciones, JavaScript para comprobar diferentes cosas. En este caso las validaciones, por ejemplo, te genera automáticamente los atributos HTML que corresponden con las validaciones, te los genera automáticamente. La validación en servidor ya hemos visto que se podía hacer, no va al formulario, va al modelo, pero al final el mecanismo es el mismo. El etiquetado, por ejemplo, el template de cada tipo de dato te permite modificarlo y hacerlo a tu gusto. Te permite métodos. Yo ayer hice uno que quería sacar en un formulario, recuperar datos de otro modelo, con ciertas condiciones, te permite hacer bastantes cosas, es bastante potente. Si ha mejorado o no, pues es que no te sé decir exactamente, no me sé las diferencias entre lo que había en Symfony 2X y Symfony... No hay mucha diferencia entre dos, de hecho, por ejemplo, 2.8 y 3 es lo mismo, ¿vale? Lo que sí hay mucha diferencia, por ejemplo, en formularios es de 2.0 a 2.1 le pegaron un repaso bastante serio, en 2.3 volvieron a pegar un repaso serio, y ahora 2.7, que es la última de la rama 2, 2.7, 2.8, está bastante potente. Y en el caso de formularios de back office, yo utilizo un bundle que se llama Sonata Admin, que te genera un montón de todo el listado, filtrado, exportación a Excel, ordenación, todo eso te lo da ya con 4 líneas de código. Y en concreto también te soporta bastante fácilmente una de las peores infiernos de los formularios, que son los formularios incrustados. ¿Vale? Yo tengo un usuario y quiero tener un formulario de edición de mis datos de usuario que tiene 15 direcciones y yo no quiero ir a hacerle editar las direcciones una por una, quiero poner mi formulario de dirección 1, mi formulario de dirección 2, mi formulario de dirección 3 y que pueda ir modificando todo así. Y eso también lo soporta muy bien. Si yo creo un usuario y una dirección nuevas, los guardo, automáticamente la aplicación me la incorpora, que era lo típico de tener que hacer el doble puntero, digamos, ¿vale? El apuntar desde el usuario a la dirección y desde la dirección al usuario, eso lo hace automáticamente también. Entonces, ¿qué ha mejorado? Yo sigo odiándolos bastante los formularios, pero creo que es inherente a los formularios. Vale. ¿Algo más? Vale, pues nada, muchas gracias.